Tengan ustedes muy buenos días. Es un gusto volver a saludarles a cada uno de ustedes esta mañana. Estamos entrando a la semana 7, estamos ahora en el curso de gramática, estamos desarrollando nuestras actividades en este curso importante que tiene que ver con el aspecto de nuestras palabras. El idioma castellano es un idioma que es estudiado por la gramática, una rama de la lingüística que se encarga de las reglas, los principios básicos de la buena escritura, de los significados básicos de nuestras palabras que rigen a todos los hispanohablantes en el mundo. Así es que, bienvenidos entonces a este curso de gramática en esta semana 7. Qué importante poder recordar estos valores que durante este tiempo nos van a ayudar muchísimo como peruanos. La identidad nacional y el patriotismo. En medio de tanta tragedia que vivimos aquí actualmente, qué importante es estar unidos, ¿no es cierto? Qué importante es poder saber de que nosotros como peruanos estamos batallando contra un virus, es cierto, pero que a la par nos apoyamos con las familias, con los amigos y todos los trabajadores que están dando la vida por esto. Y eso es identidad nacional. Lo hacemos por nuestro país, por nuestras familias. Y en este mes tan significativo es bueno recordarlo también. Así que no olvides siempre llevar el nombre del Perú en alto, donde quiera que esté. Si algún día te toca viajar, allí también puedes tú recordar estos valores de la identidad nacional y patriotismo. El día de hoy vamos a seguir nuestros temas de gramática. Estamos siguiendo nuestra temática en lo que corresponde a la fonética, básicamente. Cuando nosotros queremos analizar nuestras palabras, a veces deseamos la forma o la expresión. Cuando uno emite una palabra o emite un sonido, ese sonido puede decir tantas cosas. Por eso el día de hoy vamos a continuar con nuestros temas de fonética, con nuestros temas que tienen que ver con el sonido de nuestras palabras. Y para eso, la semana pasada nosotros ya habíamos estudiado el tema de las sílabas. El día de hoy vamos a trabajar el tema de las concurrencias vocálicas. Es un fenómeno silábico porque cuando uno estudia la palabra, uno comienza a darse cuenta que las palabras tienen una división. Y esa división tiene un sonido, como vimos la semana pasada con la sílaba tónica y átona. El día de hoy vamos a trabajar lo que son las concurrencias vocálicas. ¿Por qué es importante conocer estas concurrencias vocálicas? Dentro del estudio fonético, la concurrencia vocálica es un elemento importante en el estudio de la voz en el ser humano. La sílaba es el sonido o conjunto de sonidos articulados que se producen entre dos breves y casi imperceptibles interrupciones de la salida del aire de los pulmones en la emisión de la voz, como vimos la semana pasada. Siempre es importante expresarnos bien y emitir un sonido de voz según las palabras que se requieran. Y esta concurrencia nos podrá evaluar la forma como transmitimos nuestras voces a través de los sonidos de cada palabra. Así es que esta mañana vamos a aprender a silabear y a identificar qué fenómeno de silabeo estamos encontrándonos. Hoy día vamos a aprender a cómo poder silabear una palabra, cómo poder identificar en qué concurrencia nos encontramos para que así, cuando hablemos con propiedad. Así es que acompáñame esta mañana a poder estudiar el tema de la concurrencia vocálica, ¿ok? El tema que tiene que ver con los vocales. Porque una de las preguntas que podemos hacernos es, ¿por qué se llama concurrencia vocálica? ¿Qué tiene que ver la palabra vocálica? ¿Tienes tú alguna idea de qué puede significar esta concurrencia vocálica? A ver, ¿de dónde vendrá la palabra concurrencia vocálica? Porque obviamente todo tiene una explicación y necesitamos explicar esto. Tiene que ver con las vocales, ¿no es cierto? Tiene que ver con la emisión de algunas vocales. Una concurrencia vocálica es una sucesión de dos o más vocales. La concurrencia vocálica también se le llama vocoides, se le llaman también. Ahora, todos estos fenómenos de sucesión de vocales se produce dentro de una misma palabra. Esta conjunción de sonidos en los vocablos ocurre de manera recurrente en el idioma castellano. Y es cierto, nosotros hablamos vocales. Su estudio resulta de mucha importancia para la comprensión de la lengua, como es el idioma. Ahora, la concurrencia vocálica también es llamado por los expertos en el lenguaje como fenómeno vocálico. Ya no olvides esto, fenómeno vocálico o secuencia vocálica. Si se saben aprovechar los eventos fonológicos que ocurren en estas conjunciones de vocales dentro de esas palabras, nos van a permitir comprender más cómodamente cómo funciona la acentuación en el idioma español.
acentuación que tiene que ver con palabras agudas, graves, esdrújulas. Entonces el tema de la concurrencia vocálica nos va a ayudar a acentuar bien las palabras, a colocar las tildes bien por la mayor fuerza de voz. En realidad, la concurrencia vocálica es el fenómeno del sonido de la voz. Tiene que ver con el asentamiento de la voz. ¿Dónde radica la mayor fuerza de voz? Y esa es la importancia de este estudio esta mañana. Ahora, ¿cuáles son los tipos de concurrencia vocálica? A ver, ¿alguna vez has escuchado lo que es un dictongo? ¿Un hiato, un triptongo? Me imagino que sí, ¿no es cierto? Y hemos estudiado este tema por separado. Y el día de hoy vamos a repasar nuevamente ese tema, pero notando ciertos detalles acerca de su contenido y función dentro de la palabra. Entonces, ¿cuáles son los tipos de concurrencia vocálica? En primer lugar, el diptongo. Ahora, el diptongo tiene la característica que presenta dos vocales seguidos, o sea, son dos vocales que se unen, ¿ok? Son dos vocales que se unen en una misma sílaba. Y existen tres tipos de diptongos. Vamos con el primero, llamado el diptongo creciente. Este diptongo creciente se produce cuando unimos una vocal cerrada más una vocal abierta. ¿Qué quiere decir eso? Y aquí viene una vez más la importancia de conocer cuáles son las vocales abiertas y cuáles son las vocales cerradas. Y la semana pasada, aquellos que estuvieron en mi clase interactivo, hemos visto quiénes son las vocales abiertas y quiénes son las vocales cerradas. ¿Cuáles son las abiertas? La que por nuestra gestualización abrimos la boca, ¿no es cierto? A, E, O. Las cerradas, I, U. Entonces, vocales cerradas y vocales abiertas. Entonces, el diptongo creciente es cuando se une una cerrada con una abierta. Por ejemplo, IA, IE, IO, UA, UE, UO. ¿No es cierto? IA, viaje, andamiaje, ahí está. Esas dos vocales se unen, no se separan en el silabeo. En IE, diente, miente. IO, Dios, vio. En este caso son monosílabos, no se silabea. UA, mensual, 4 sílabas que no se separan. UE, huevo, fue. UO, residuo, cuota. Ahí tenemos entonces la primera clase llamada los diptongos crecientes. No olvides eso, vocal cerrada más vocal abierta. Seguimos con el siguiente tipo de diptongo, que es el diptongo decreciente. Y en este caso vamos a voltear, porque se produce cuando hay la unión de una vocal abierta más una vocal cerrada. Es, obviamente, el intercambio. Por ejemplo, ahí, au, ei, eu, oi, ou. Estas vocales se juntan, no se separan. Por ejemplo, en ahí tenemos baile, sainete. Au, caucho, pausa. O sea, diríamos pausa. Pausa. En ahí tenemos peine, reina. Reina. No decimos reina. Decimos reina. Eu, feudal, eutanasia. Oí, oigo, boina. Y en ou, ron y lourdes. ¿Ok? Tenemos la segunda clase de diptongo. El diptongo decreciente. Ya vamos viendo la diferencia, ¿no es cierto? Vamos con un último en la clase de diptongo, que tenemos los diptongos homogéneos. Su palabra homogéneo indica similitud. Esta concurrencia se produce cuando se unen dos vocales cerradas. Dos vocales cerradas. Iu, ui. No hay otra opción. Iu, ui. Dos vocales cerradas. Por ejemplo, ciudad, viuda, buitre, ruidoso. Ahí está la unión de dos vocales cerradas llamados diptongos homogéneos. ¿Qué te parece? ¿Cómo vamos ahí con el entrenamiento de estas palabras? Interesante, ¿verdad? Interesante cómo estamos aprendiendo cosas interesantes. En este caso, en el tema del diptongo. Estamos aprendiendo lo que son los diptongos crecientes, decrecientes y los diptongos homogéneos. Esta es la primera concurrencia vocálica. ¿Ok? Vamos con la segunda concurrencia vocálica. El hiato. ¿Ok? El hiato. Tenemos en este caso el hiato. Ahora, el hiato es la segunda concurrencia vocálica, ¿ok? Y tiene que ver básicamente con el aspecto de separar vocales. Tiene que ver con el aspecto de separar. El diptongo unía vocales
el hiato va a separar vocales. Esta concurrencia ocurre cuando dos vocales aparecen consecutivas en una palabra, pero no forman parte de la misma sílaba. ¿Ok? No forman parte, por eso se van a separar. Entonces existen dos tipos de hiatos. Vamos con el primero, el llamado hiato simple. Se produce cuando se unen dos vocales abiertas. Por ejemplo, AE, AO, EA, EO, OA, OE. Por ejemplo, en AE sería caer, decimos caer. A, E, R, O. AO, cacao, callao. EA, vea, acarrea. EO, feo, veo. En OA, boa, broa. OE, aloe, po. Ta. Lo que está resaltado de amarillo significa que se va a separar las vocales, porque ese es el fenómeno del hiato simple. Dos vocales abiertas se separan. Tenemos ahora el hiato acentual. Se produce cuando se unen una vocal abierta más una vocal cerrada o viceversa, y en la vocal cerrada recae la mayor entonación de voz. Y en este caso se va a acentuar a través de una tilde en la vocal cerrada para denotar la ruptura del diptongo. Obviamente, esa es la fórmula del diptongo, pero al colocar la tilde ya nos encontramos con hiato acentual. Por ejemplo, AI o IA, que son las dos vocales cerradas y abiertas. Caí, raíz. Diríamos K-I. Raíz. K-I-A. Mi-A. ¿Te das cuenta entonces aquí cómo está, digamos, la tilde en la vocal cerrada? Esto es muy importante que podamos notar en cuenta la característica del hiato acentual. Bien, estamos entonces en el segundo fenómeno vocálico. Estamos estudiando las concurrencias vocálicas. Ya vimos el primero, el diptongo. Estamos viendo el hiato. Ahora nos corresponde el último, que es el triptongo. ¿Ok? El peculiar triptongo. De las tres concurrencias vocálicas, esta es la más amplia. Consiste en la unión de tres vocales. Recuerda, alumno, en el diptongo se unen vocales. En el hiato se separa. En el diptongo se van a unir tres vocales. Vocal cerrada más vocal abierta más vocal cerrada. O sea, U-A-I, I-E-I, I-A-I, U-A-U. Por ejemplo, kawaii, abreviéis, criáis, wow. Bueno, no hay muchas palabras, ¿no es cierto? En el castellano quizás con tres vocales juntas, pero sí hay algunos por ahí que nos van a ayudar a identificar correctamente. ¿Ok? Entonces ahí está la tercera concurrencia vocálica para estar un poquito en la onda de la gramática fonética. ¿Qué te parece si vamos a algunas actividades prácticas para poder aplicar los conocimientos teóricos que acabamos de ver? Vamos a identificar la concurrencia vocálica. Tú tienes un material ahí y vamos a ir completando. La palabra acuoso, el silabeo y el tipo de concurrencia. Hay que entender que acuoso en este caso es UO, ahí están las vocales. Y por la fórmula de cerrada abierta corresponde a diptongo. Diríamos acuoso. En incendio, incendio. Biología, biología. Ahí tenemos dos, diptongo en IO, IA, hiato acentuado. En suicidio, suicidio, diptongo. Aliéutico, aliéutico, triptongo. Ahí está la unión de las tres vocales. ¿Ok? Vamos completando ahí en tu material acerca de cómo identificar entonces esta concurrencia vocálica. Ya tenemos que manejar el aspecto de las vocales. Aquí radica la importancia de este tema, por el silabeo que implica según las fórmulas. Vamos a subrayar el diptongo y luego vamos a identificar su tipo de correspondencia o correspondiente. Por ejemplo, ciudad, IU, ahí está el diptongo, es un diptongo homogéneo, vocal cerrada más vocal cerrada, diptongo homogéneo. Peinadora, ahí está EI, un diptongo decreciente. Lucio, IO, un diptongo creciente. Piara, IA, diptongo creciente. Coima, OI, diptongo decreciente. Y Piura, IU,
dictongo homogéneo, vocal cerrada más vocal cerrada. Entonces es cuestión de relacionar la teoría con la práctica. ¿Ok, chicos? Vamos terminando esta mañana este tema con subrayar ahora el hiato y luego vamos a identificar el tipo de hiato en la cual nos estamos encontrando. Baúl. AU, tilde acentuada en la cerrada, hiato acentuado. Amnistía, amnistía, ahí está, hiato acentuado. Poeta, poeta, hiato simple, no hay acentuación, dos vocales abiertas se separan. Igual en lealtad, lealtad, hiato simple, esas dos vocales se separan. Loa, loa, hiato simple también. Y maíz, por la tilde en la acentuada, en este caso cerrada, sería maíz, hiato acentuado. ¿Ok? Interesante este tema, ¿no es cierto? Y como te he dado cuenta, la importancia de las concurrencias vocálicas radica en que así nosotros podemos expresarnos bien. No solamente silabiar, sino expresarnos bien. Cada palabra en su lugar, cada palabra en su nota, cada palabra en su voz. Y a través de este tema nosotros ya hemos identificado, en primer lugar, la concurrencia vocálica, el dictongo, el hiato y el trictongo. A continuación te vamos a dejar unas actividades para que tú sigas reforzando este tema de concurrencias vocálicas.